Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la Lista Infinita de Libros y ahora les traigo una nueva reseña del nuevo bloque de lecturas que estamos leyendo. Si me ven con la misma ropa del video anterior es porque grabé el mismo día y me dio pereza cambiarme. Les a ustedes la reseña. Y el primer libro que voy a reseñar es este 3 relatos de Jaime Núñez Garcés. Si se acuerdan del video que subí recientemente del nuevo bloque de lecturas que estamos leyendo en estos meses, sabrán que yo no sabía exactamente de qué iban estos 3 relatos. Según yo, eran cuentos o relatos de la provincia de Imbabura con respecto a el paso del tiempo o alguna cosa de ficción, como el Chequiñán, que leímos a inicios de este año. Sin embargo, cuando abrí el libro, me llevé la sorpresa de que primero tenía introducción. Y cuando te traen introducción es porque no es un libro de relatos de ficción, es una no ficción. Y al inicio ya me estaban haciendo spoiler, decir que era como novela histórica, cada relato y que raya en ese lado, pero no es ni novela histórica porque no hay ningún protagonista ni ninguna cadena de acontecimientos que te sugieren que es una historia novelada, como suele pasar, que tienes un protagonista que nos cuenta lo que pasa con diálogos o con impresiones o con cosas como, no sé, una libertad literaria o alguna cosa así. En realidad son crónicas de lo que pasó en Imbabura a finales de la década de los 50. ¿Por qué digo esto? Porque si es que recuerdan bien en la reseña del Chequiñán, yo decía que ese libro no es de no ficción por el hecho de que no existen datos ni fechas exactas que nos indiquen más o menos el paso del tiempo de lo que está viviendo, de lo que nos está contando el libro. Hay personajes que nos están viviendo su experiencia y hay diálogos y situaciones que pueden llamarse como libertades literarias, pero en este no. Este es tal cual la historia, narrado de una forma bastante, entre comillas, amena, aunque para mi gusto, con un vocabulario demasiado enaltezado, demasiado formal, como que demasiado de alta literatura, como emulando a Cervantes, Shakespeare. Bueno, no usando el diálogo de Cervantes o de Shakespeare. ¿Por qué nombro a Shakespeare? Shakespeare es bueno, Lope de Vega, ya, Cervantes o Lope de Vega. Así, muy floreado el lenguaje. Cosa que no está mal, pero se hace como que, ¿para qué floreas algo que se puede decir en 2 palabras y criollas, sí? A diferencia de Jekyll, que eran frases demasiado criollas, ahora aquí eran demasiado formales. No sé si me hago entender, pero bueno. La cuestión es que este libro relata 3 sucesos horribles que pasaron en la provincia de Imbabura, en Ecuador, en la localidad de Otavalo y Cotacachi. La primera siendo un naufragio en el lago San Pablo, en un día que supuestamente era de recreación. No sé si es que se alcanza a ver. Bueno, el día en que enfureció en Bacocho, o sea, la laguna de San Pablo, en el que literalmente fallecieron varias personas y que sus cuerpos no pudieron ser recuperados, a pesar de tener equipos y personal entrenado para recuperar cosas, buzos y todo eso. Así que tuvieron que esperar a que la descomposición natural de los cuerpos hiciera que salieran a flote. Así que fueron pescándoles más o menos en orden de cómo murieron, y es un poco macabro porque te muestran fotos de no de los muertos, pero sí de las personas vivas. Y es como que te da la impresión de que estas personas, de no haberse subido a la lancha, pudieron haber sobrevivido, haber vivido más tiempo, haberse casado, algunos eran solteros. Había una niña también, la niña de 10 años. Entonces, es una pena, pero solamente hay que decir que los accidentes pasan y en este caso se cobraron vidas y es un recordatorio de que uno tiene que tener cuidado en este tipo de paseos, por más paseo que sea. O sea, no es que no va a pasar nada, no, sí puede pasar y hay que siempre ver los riesgos de cualquier cosa. Ahora, el segundo relato es este, que dice cuando el Imbaya tembló o volvió a temblar.
y narra cómo las personas de tanto Tabalo como Cotacachi vivieron un terremoto que ocurrió en el 59, me parece. No, 55, perdón. En el 55. Y como el presidente Velasco Ibarra, que tanto en la primera como en la segunda era presidente, era la segunda presidencia, la única que logró terminar ese señor sí pasó por la presidencia como que fuera. Bueno, la cuestión es que Velasco Ibarra se comprometió a reconstruir las ciudades que estaban afectadas y cómo las personas tuvieron que superar sus digamos, miedos para poder volver a una vida normal dentro de la ciudad que se estaba reconstruyendo. Las iglesias y todo esto se cayó y bueno. También hacen referencia al gran terremoto de un siglo antes, de 1850 y algo. No me acuerdo cuándo fue el terremoto, que fue el que destruyó completamente la ciudad de Ibarra, de la cual yo vengo. Y que obviamente Gabriel García Moreno se comprometió a reconstruir y lo hizo a un estilo colonial tipo francés. Y bueno, todo el mundo creo que conoce la famosa esquina del Coco, ya que ese coco era lo único que quedó en pie en toda la ciudad, así que se alinearon todas las calles a partir de la existencia del Coco, que lamentablemente ya falleció algunos años y es uno de sus hijos el que ahora adorna una semilla del Coco original, es ahora el que está en la esquina del Coco. Bueno, la tercera historia es Catarina, que narra cómo un simple malentendido puede llevar a causar desastres humanos, o sea, pérdidas humanas, ¿ya? Bueno, por lo general siempre pasan este tipo de cosas en la historia. Yo he visto varios libros y en varias novelas y en varias cosas de ficción, series y todo eso, en que solamente un error humano es el que causa que se pierdan tantas vidas. Siempre en las series, no sé, en las series o en las películas policíacas, cuando les dicen a los policías como que tranquilos, no disparen, y siempre hay uno que no se sabe si es que está en autopiloto o alguien le dice otra cosa o escucha otra orden que dispara o lanza la primera piedra o qué sé yo y se arma la guerra. Entonces, esto es lo que pasó justamente en San Pablo. Esto fue en el 50 y algo. 59 me parece que es este. Sí. En el 59, en el que los indígenas de San Pablo rechazaban la construcción de un hotel internacional, con casino, con todo, por mero capricho de las autoridades. Aparte de que dichas autoridades, primero no tenían los permisos, segundo no tenían la tierra donde construir y tercero, simplemente querían llegar y construir, o sea, no iban a comprar a los indígenas las tierras y no hubo una especie de diálogo entre estas personas, tomando en cuenta que en esa época los indígenas eran tratados tan miserablemente por los mestizos que muchos no hablaban español y segundo, eran muy pobres. Así que los años de abuso y de maltrato hicieron como una especie de bomba para que esto fuera la gota que derramara el vaso para que se rebelaran. Y en este caso, al enterarse las gentes, que no fue por llamada telefónica, ni fue porque nada por el estilo, sino que fue de boca en boca y como un teléfono descompuesto, se subió un poco más de tono el pequeño conflicto de lo que era. El pequeño conflicto era de que las personas no querían que entraran los mestizos a esta zona para que no construyeran nada y estaban simplemente como que evitando que estas personas entren. El mensaje que llegó a las manos de ciertos ciudadanos de Otavalo fue que estaban aprisionados estas personas. Y aquí hubo una persona que no sé si es que por la noticia, la rabia, la indignación o la adrenalina del momento, tomó una decisión de no solo comentar esto a unos estudiantes que estaban a su cargo, de 16, 17 años, sino que mandó voluntarios de los muchachos, mandó niños, jovencitos, a asustar a los indígenas para que liberen a estas personas.
y él no va. O sea, es básicamente, tomé una buena decisión como líder. Tú primero tienes que, y aquí es cuando uno dice, hay ciertos errores, pero que son errores humanos, que en el calor del momento uno no los piensa, pero cuando ya uno lo ve en retrospectiva, con ojo crítico, dice, o sea, si es que tú vas a hacer algo, primero tienes que confirmar que estás viendo. Es la típica historia del final de los villanos, en que uno dice, o subestima al héroe y lo toma por muerto y no comprueba que está muerto. Así que luego el héroe revive y él lo va a acabar. Ese escenario básico es lo que acaba de pasar aquí. Entonces pasa una tragedia, muchas personas fallecieron, lamentablemente, pero se evidenció el maltrato, el racismo y todos estos problemas sociales que vivía Otavalo con los indígenas, de los mestizos hacia los indígenas en esa época. Y cómo hubo una especie de primeros pasos de transformación social que cambiaría más adelante. Y a pesar de que actualmente todavía tenemos problemas, porque hay ciertas personas que no entienden, digamos que fue como siempre, los cambios se dan a partir de que hubo una tragedia antes. Entonces, los reglamentos de seguridad siempre ocurren cuando ocurre una tragedia como el naufragio. Las casas son mejor construidas porque ya hubo tragedias anteriormente. Entonces, estas pequeñas historias pudieron haber sido como crónicas de una muerte anunciada, citando a Gabriel García Márquez, aunque no he leído ese libro, tengo que leerlo. Y el tercero es simplemente cuestiones de la naturaleza que no podemos evitar. Y viviendo en un hermoso país que vive en la sierra, en la cordillera hermosa de los Andes, estamos sujetos a este tipo de fenómenos naturales que tenemos que aprender a convivir y a soportar y a desarrollar tecnologías que nos permitan soportar este tipo de cosas, aparte de que deberíamos cuidar el ambiente para evitar cosas. Bueno, eso es todo. Y como les digo, no es que me indigné, el libro me gustó, es bastante informativo, o sea, es material de consulta prácticamente a un historiador, a una persona que le interesa la historia social, creo que le encantaría este libro. Como les digo, es autopublicado. A diferencia de Chaquiñán, este sí tiene un buen formato de maquetación. Los pequeños diálogos de los testigos están bien puestos, con otra letra, con el guión, con todo eso. Y como les digo, es básicamente material de consulta porque no solamente muestra las fechas y los datos correctos, sino que también fotografías y material del periódico que investigó esta persona. Así que yo creo que está bien para personas que quieran aprender más de la historia y de cómo básicamente los humanos seguimos siendo humanos a pesar de que ya estamos en el 2000 y esto pasó en los 50, o sea, prácticamente ciertos conceptos y ciertas cosas nunca van a cambiar, a pesar de que podamos hacer el intento de hacerlo. Yo, a pesar de todo, no entiendo cómo se consiguió estas fotografías submarinas. No sé si es que son fotografías de aparte porque no dice la fuente, entonces son las únicas fotos que no tienen fuente. Entonces tal vez solamente se las sacó de internet o qué sé yo, eran archivos pero que no dicen. Entonces, eso. Aparte de esto, estos relatos por lo general no los escuchas. Yo que conozco Otavalo, conozco San Pablo y una familiar mía está citada en el libro, aquí, mi tía abuela, que más descanse y que de Dios goce. Nunca escuché esa historia. Entonces, estas historias interesantísimas y que podrían ampliarse y debatirse, no son contadas, no son prácticamente olvidadas y quedan como simplemente archivo para los que vivieron, pero las generaciones nuevas no las conocen, así que traerlas es como que un recordatorio a las generaciones nuevas de que hay ciertas cosas que evitar. Bien dice la frase de la persona que no conoce su pasado está dispuesta a repetirlo. Creo que es así. Bueno, eso básicamente. Así que, buen libro, sí, no es lo que yo esperaba ficción, me trajeron una ficción, pero no me quejo porque la pasé bien. Bueno, bien en el sentido de que qué buena historia. No, o sea, es como para un momento de reflexión. Así que yo les invito
a que consulten un poco más de la historia de sus propias ciudades porque se encuentran joyas como estas que podrían interesarles y puedan seguir investigando más y entender un poco más la sociedad en la que vivimos. Eso es todo. Muchísimas gracias por prestarme atención y ya nos veremos en otra ocasión. Chao.